vamos a ver el arte andalusí o hispano-musulmán en una presentación para que vayamos poco a poco viendo sus características. Aquí podéis ver una fotografía de lo que es el mihrab de la mezquita de Córdoba. Bueno, vemos un pequeño desglose de lo que es la presencia árabe en España desde su entrada en 1711, cuando se inicia la conquista, la formación del Emirato dependiente de Damasco, después ya se crea el Independiente de tradición omeya, ya que los abasidas habían cogido el poder y lo habían trasladado a Bagdad, se habían cargado a toda la familia omeya. Después se hace califato independiente en el siglo X hasta el siglo XI. Se descompone el califato a finales del siglo XI y se crean los reinos de taifas. Y en ese año llegan los almorávides, mucho más parcos, del desierto, de lo que hoy es Mauritania aproximadamente, y después de ellos llegan los almohades, de la misma zona. En la batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, derrotamos los cristianos a los árabes y empieza ahí ya el gran salto de los reinos cristianos a la conquista peninsular. Y por último, entre 1238 y 1492 se va a mantener el reino nazarí de Granada, que tiene una identidad propia y muy particular. Aquí podéis ver un mapa del desarrollo de la conquista. Los prácticos conquistan toda la península, pero bueno, digamos que hay una zona aquí montañosa entre Galicia, Asturias, parte de Cantabria, que son zonas que no van a tocar, aunque realmente van a colocar un pequeño emirato en Gijón para que veáis hasta dónde llega, y llegan a luchar en Poitiers, o sea que estamos en el centro de Francia. Y como veis, pues bueno, como poco a poco, a través de los años, se va a ir reconquistando todo el territorio hasta que en 1492 el reino nazarí de Granada, que ocuparía esta zona, pues, va a caer. Los tipos artísticos que vamos a ver son el califal, que podéis ver una foto de lo que es Córdoba, la mezquita de Córdoba. Del reino califal pasamos al periodo de taifas. Aquí podéis ver las construcciones defensivas, en este caso, por ejemplo, la de Málaga y su teatro romano. De aquí pasamos al periodo de los almorávides, que es prácticamente decorativo, y los almohades, y por último al arte nazarí granadino, que podéis ver aquí, pues, bueno, una parte de la Alhambra, lo que es el patio de los Leones. ¿Cómo son las columnas, los elementos constructivos? En este caso las columnas y los capiteles que van a emplear. Bueno, de fuste liso. El fuste, que es el cuerpo de la columna, ¿de acuerdo? Se reaprovecha de otras construcciones, bien sean romanas o de influencia bizantina, visigóticas. Se cogen los patrones artísticos anteriores, no se le da mucha importancia y se colocan. En este caso se emplean las dovelas alternadas de ladrillo y piedra, rojo y blanco o rojo y amarillo, que es una herencia puramente visigoda. Aquí podéis ver los tipos de capiteles. En este caso el bizantino, que tiene un capitel sobre una especie de pirámide truncada, invertida y truncada. Esto es el cimacio, que va a tener una influencia, como podemos ver aquí, ¿vale? O como podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Que sí que se va a emplear bastante. Aquí podéis ver el capitel de hojas de acanto muy estilizadas, el fuste de la columna liso, sobre él pilares volados y una arquería de medio punto encima. ¿Qué se consigue con esto? Gana la altura. Esto no es un invento árabe, sino que es un invento que ya existía en Roma y que van a emplear las arquerías superpuestas, y obviamente, pues bueno, esa solución es la que van a aprovechar aquí. Aquí podemos ver el arco de herradura. El visigodo sería de medio punto y aquí lo cierran aún más, dando o creando el arco de herradura. Lo van a enmarcar en un alfiz o un cuadrado, un rectángulo decorativo, que va a crear unos vanos
en estas esquinas, de forma más o menos triangular, que se llaman albanegas. El arco de herradura, con sus dovelas también de ladrillo y piedra, decorado, ¿de acuerdo? Y después el aparejo, a soga y tizón, que son 3 sillares en una dirección, y otro, cruzado alternando, de tal manera que la pared haga un dibujo. La bóveda van a ser de nervios entrecruzados, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? En este caso se juntan un poquito más, pero nunca se cruzan aquí en el centro. Esta es la típica cúpula califal, ¿de acuerdo? Aquí están todavía mucho más separados, como veis, las arquerías, generalmente con estrellas de 8 puntas, ¿eh? Y en este caso aquí, gallonada. ¿Qué quiere decir gallonada? Como si fueran gajos de una naranja. Y pasamos a lo que es la mezquita de Córdoba. Una mezquita de tipo hipóstilo. ¿Qué quiere decir hipóstilo? Pues que está adintelada, ¿vale? Que es techo plano. Aquí tenemos el tejado a 2 aguas, en cada una parte de la nave, ¿de acuerdo? Pero el techo es adintelado, es plano y está sustentado por columnas, ¿de acuerdo? Que es un elemento fundamental. Los muros por fuera, como si fueran una fortificación. Vemos, son muros con contrafuertes, ¿vale? Y con almenas de tipo sirio, es una influencia siria, estas almenas que parecen estar hechas con escalones, ¿de acuerdo? Ese remate de estas almenas es de influencia siria y como podemos ver, bueno, el arco enmarcado en el alfiz, ¿de acuerdo? Con las dovelas haciendo un doble juego, que es muy típico de todo esto, ábsides geminados. Bueno, ya vamos a ver otros tipos más adelante. Y aquí vamos a ver una evolución desde la iglesia visigótica de San Vicente, hablamos del siglo VI, VII, y la primera construcción de Abderramán I en el siglo VIII, finales del siglo VIII. La quibla sería este muro de aquí, ¿de acuerdo? En este caso se orienta al sur, en España, no hacia la Meca. Tiene una clara influencia siria, precisamente. Su patio y su minarete. Esta es la ampliación de Abderramán II, que se acerca un poquito más al río. Y amplía el patio. La ampliación de Alhaquén, que ya llega hasta el río, ya no se puede construir más. Y pone una quibla de doble muro. Y crea el minarete. Y por último, Almanzor va a ampliarla lateralmente al doble. Como podéis ver, ¿vale? Así quedaría en origen hasta la llegada de los Reyes Católicos, y se va a construir una serie de capillas y finalmente la catedral dentro, en medio de lo que es la mezquita. Y posteriormente se va a construir el campanario cubriendo el minarete, ya de influencia renacentista y barroca. Y así quedaría como la conocemos hoy. Aquí tenemos un esquema de lo que sería la mezquita de Córdoba. Como podéis ver,
las diferentes ampliaciones, ¿vale? Desde la creación de Abderramán primero, patio, y la sala de oración, la ampliación de Abderramán segundo, ¿de acuerdo? Abderramán tercero, Al-Hakem, el doble muro de la Qibla, con el mihrab dentro, y la ampliación de Al-Mansur o Al-Mansur, que es lateral, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver por fuera, mezquita, las diferentes puertas que dan al patio. Y nos metemos ahora con los arcos, los tipos de arcos. Como podéis ver, aquí hay una diferencia entre el arco de herradura árabe y aquí el arco de herradura visigótico, que está incluido en el muro, como podéis ver, ¿vale? Y aquí está enmarcado en un alfiz. Las dovelas son radiales, siguen la disposición de los radios de esa circunferencia imaginaria, mientras que aquí no, como podéis ver, hay una pequeña variación. Esto es mucho más decorativo, obviamente. Aquí podéis ver el arco de la puerta de San Esteban, que es la más antigua, ¿de acuerdo? La puerta de las ampliaciones, como veis, bueno, el alfiz y las albanegas. En este caso no están decoradas. No ha quedado resto de eso. Está muy deteriorada, como podéis ver. Más puertas. Los arquitos superpuestos unos a otros, ¿de acuerdo? Muy típico en esta decoración. Y como podéis ver, aquí podemos ver toda la decoración árabe. Muy abigarrado, se decora absolutamente todo, ¿de acuerdo? Es una característica que además va a pasar a estilos artísticos como el barroco español, que nos gusta decorarlo absolutamente todo. Y podemos ver la decoración de Ataurique, ¿vale? Que es la decoración vegetal, podéis ver plantas aquí, hojas y demás, es uno de los estilos. La otra es la geométrica, como podéis ver aquí, por ejemplo, con estas cruces camadas, ¿de acuerdo? O aquí a los lados. Y por último, la decoración epigráfica. En este caso aquí se ha perdido buena parte, pero la tenéis aquí debajo, que son letras muy rectilíneas. Va a tener un nombre que es el estilo cúfico, pero bueno, es la decoración epigráfica, como veis, los tres tipos de decoración y la alternancia de colores, que es una característica del arte hispano-musulmán. Aquí veis la lacería, el abigarramiento decorativo, por ejemplo, el horror vacui, que es como se denomina todo esto, horror o miedo al vacío, toda la pared se decora. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver también la decoración de lacería, la geométrica, el ataurique, ¿vale? Igual que aquí. Pasamos al patio y podemos ver el patio de los naranjos desde fuera. Ya había naranjos en el siglo XV, de acuerdo, anteriormente había palmeras. Aquí podemos ver otra sección del patio, de acuerdo, de la ampliación sucesiva del Abderramán III y Almanzor. Las puertas del patio vertical y en este caso el campanario, el minarete estaría dentro, con decoración de balaustradas y bolas muy típico y pináculos del periodo renacentista, el plateresco. La sala de oración, ya dentro del haram, dentro de lo que es la mezquita propiamente dicha, la zona de oración, vemos que el techo es adintelado y podemos ver la sucesión de arcos y dobles arcos, cómo se levantan las columnas de fuste liso, ¿vale? Y aquí como el sistema de arcadas, ¿vale?, de arcos de Entivo, unos sobre otros, de tradición romana, podemos ver características típicas, las dovelas a ladrillo y piedra, de doble color, ¿de acuerdo? No les duele mezclar piedra y ladrillo,
Los arcos de medio punto, que son los superiores, se apoyan en un pilarcito, ¿vale?, que se apoya sobre una columna, ¿de acuerdo? Pilar volado, a esto se le llama pilar volado, a lo que se apoya no directamente sobre el suelo. Y por debajo, arcos de herradura, que se apoyan directamente sobre la columna, creando esta forma piramidal hacia abajo que acabábamos de ver decorativamente, que se apoya sobre el capitel. ¿Cómo queda el espacio interior de la mezquita? Pues como podéis ver, ¿vale?, todo como muy uniforme, todo como muy abigarrado, todo lleno de columnas, pero que nos permite ver el fondo, una sensación de uniformidad, ¿de acuerdo? Predomina la horizontalidad, obviamente no es el gótico que miras hacia arriba, sino que esto es mirar a la altura humana. Ahí está todo lleno de columnas y de pilares diferentes, porque obviamente se van a usar indistintamente. No les va a doler el empleo de material de otros gustos. Y bueno, como podéis ver, en este caso, la pilastra o el pilar volado, ¿de acuerdo?, sobre la columna. Columnas que van a ser 514 de mármol jaspeado y de alabastro, ¿de acuerdo? Y va a aparecer un bosque de palmeras en medio de una zona de paz como es la mezquita. El techo adintelado, muy depurado, en este caso, como podéis ver, motivos de lacería, geométricos y vegetales. En el periodo de Al-Hakem, la decoración va a ser la más rica. Si podéis ver, aquí ya son arcos polilobulados sobre pilastras voladas, ¿de acuerdo? Arcos entrelazados, superpuestos, con un esquema muy parecido al anterior, pero el arco se ha complicado aún más, ¿de acuerdo? Tiene 5 lóbulos y encima igual, apuntado, ¿vale? Y las pequeñas pilastras, columnitas, perdón, no pilastras, columnitas voladas. Aquí las podéis ver de nuevo, en este caso enmarcando lo que es la maxura delante del mihrab, el arco de herradura, debajo de él los arcos lobulados y debajo el arco que sostiene, lobulado también apuntado, ¿vale?, sobre columnas. Y sobre él, pues bueno, aquí columnitas voladas. Un espacio muy complejo, aquí lo podéis ver desde otro lado, y que enmarca esta zona de privilegio en la oración, ¿vale?, que estaba señalada también con una cúpula que vamos a ver ahora, de nervios entrecruzados, que señala la maxura, la zona donde se quedaba el califa. Aquí podéis ver la cúpula de la maxura y las puertas laterales que van a dar al Sabat. El Sabat es un pasadizo en ese doble muro de la Qibla que da al río, y sobre ese pasadizo podía pasar el califa tranquilamente, salía a otro puentecito que comunicaba, puerta o pasadizo que comunicaba la mezquita directamente con el Alcázar, que era la zona donde él vivía. Así evitaba tener que entrar con el resto de población por el patio y evitar además los intentos de asesinato que tenía allá. Podéis ver una decoración abigarrada, epigráfica, y aquí la tenéis vegetal y geométrica, lo tiene todo, la de la lacería, para ver el tipo de decoración. Este es el mihrab, tiene su espacio interno muy señalado, además enriquecido porque se trajeron materiales desde el Imperio Bizantino,
se lo regaló el emperador y obviamente hoy pues es la joya. Aquí podéis ver pues eso, la decoración epigráfica, cúfica, la vegetal, la de lacería o geométrica, arquitos polilobulados con dovelas bícromas y por dentro una cúpula de concha que también es muy característica. Otra visión del mihrab y el arco que lo enmarca. La cúpula, que podéis ver, bueno, los materiales son baratos. Esta gente aprendió a hacer con materiales de yeso, en este caso el yeso, y el ladrillo hizo realmente con poco gasto cosas preciosas. Un detalle del salmer o de donde arranca el arco con decoración epigráfica, con pilastras adosadas, columnitas adosadas al pilar del arco, de donde arranca el arco. La cúpula, como podéis ver, de nervios que no se cruzan en el centro y gallonada, ¿de acuerdo? El revestimiento del mosaico, todo decorado con mosaicos, le va dando mucho más esplendor y riqueza a la mezquita. Esta es la ampliación de Almanzor, ¿de acuerdo? Mucho más funcional y, como veis, mucho más uniforme. Y de aquí saltamos a la ciudad palaciega de Medina Azahara. En el periodo de Almanzor se retira el califa a las afueras de la ciudad y se crea una ciudad-palacio que, como podéis ver, tiene diversas terrazas, diversas altitudes, estando en la parte más alta del palacio y en la más baja pues, las dependencias de los trabajadores. ¿De acuerdo? Hoy en día está por reconstruir absolutamente casi todo, por recuperar. Tenemos algunas cositas, pero bueno, con la caída del califato fue una ciudad que se expolió. Aquí podéis ver un plano de la ciudad, ¿de acuerdo? Con las diferentes partes. Y algunos detallitos, ¿vale? Como estos arquitos de herradura muy cerrados sobre pilares. Aquí podemos ver un capitel de nido de abeja muy trepanado, es algo que se va a emplear. Esto requiere muchísima habilidad. Vamos a ver más los tipos de arco de herradura con las dovelas. En este caso está reconstruido lo que se ha ido encontrando, como podéis ver, muy decorativo. El intrados muy decorado, el arco. Y pues bueno, lo que nos queda, ¿vale? Reconstrucciones, ¿vale? Porque no hay columnas, en este caso los pilarcillos que lo decoran, algunas columnas que se han ido encontrando. Queda muchísimo por hacer. Aquí los capiteles de nido de abeja, preciosos, ¿vale? Con trépano, con la técnica del trépano. Mucho arquito geminado que comparten una misma columna de la que parten los arcos, también es típico. Y de aquí saltamos a Toledo. En Toledo, por ejemplo, tenemos aquí la mezquita del Cristo de la Luz. Obviamente hoy no es mezquita, donde podemos ver una serie decorativa de arcos entrelazados, ¿de acuerdo?
y debajo de ellos arcos, ¿vale? En vanos, obviamente se puede entrar, arcos de herradura, ¿de acuerdo? Dentro, pues los mismos arcos de ladrillo, pero en este caso en lucio, con la misma, más o menos la misma estructura que se copia de Córdoba. Pequeñas cupulitas que enmarcan cada zona, en este caso pues, con los nervios, las nervaduras cruzadas, los nervios entrelazados, ¿vale? Con las estrellas de 8 puntas. Aquí podéis ver todo el tipo de cupulitas que hay en la zona. Es una zona muy pequeñita, ¿eh? Y saltamos a los reinos de Taifa. Los reinos de Taifa es un periodo en el que, obviamente, al caer el califato, cada taifa, cada reyezuelo, va a defenderse. Por lo tanto, se construyen alcazabas defensivas. Dentro estaba el palacio y es un castillo puramente defensivo. Como veis, la estructura que tiene la de Málaga o la de Almería es básicamente un castillo militar. Y el mismo esquema nos lo vamos a encontrar en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, que también es del periodo del Taifas. En este caso, donde reside el gobierno de Aragón, está muy transformado. Lo que hay es parte del patio interior, que tiene algunas zonas que vamos a ver, que son preciosistas. Es la zona donde se conserva el arte musulmán más al norte. Por aquí podéis ver, ¿vale?, el foso del castillo, que es un castillo, ¿de acuerdo? Estamos hablando del siglo XI. Y una planta rectangular con una muralla por fuera maciza, ¿de acuerdo? Y que ha sufrido tantas modificaciones que obviamente, pues bueno, el aspecto exterior no nos recuerda precisamente a esa construcción de origen árabe, pero sí el interior, el patio porticado con arcos polilobulados, como podéis ver, apuntados, ¿de acuerdo? Y este arquito enmarcado, arquito de herradura, enmarcado en solfid, con la decoración de albanegas y de arquitos entrelazados encima, decorando. Aquí lo podéis ver, con el artesonado mudéjar del techo, precioso, decoraciones de piñas, muy típico al final del periodo, el periodo nazarí, lo de la decoración de piñas. Y aquí pues podéis ver, obviamente, la decoración. Aquí se trasluce que hay una cúpula, una pequeña cúpula de arcos entrecruzados, arquitos polilobulados, ¿vale? Arco de influencia califal, como podéis ver aquí. Aquí un arco mixtilíneo, ¿vale?, muy complejo, precioso. Y ya en el siglo XII llegan los almorávides, de lo que nos queda muy poquito. ¿Vale? Quizá algún resto en Murcia, una muralla exterior, piezas de muralla. Pero sí sabemos que la influencia decorativa, el gusto que tenían por la decoración, va a influir en la creación de arcos de cortina, por ejemplo este, ¿de acuerdo?, que parece una cortina que se coge a los lados, ¿vale? Es un arco polilobulado, ¿de acuerdo?, pero con una circunferencia exterior al arco, que es el que le da ese juego, ese doble juego, ¿no? Y la decoración de mocárabes o estalactitas caen del techo y que va a ser muy típico después. Esto realmente está en la Alhambra, ¿de acuerdo? Los he puesto aquí para que veáis cómo son, ¿de acuerdo?, estos tipos decorativos, pero no nos queda apenas nada de los almorávides. Duraron muy poquito, ¿de acuerdo?, a finales del siglo XI, en el 1091 es cuando van a aparecer, y enseguida van a entrar los almohades. Y los almohades ya sí que van a durar un poquito más y vamos a ver su influencia, ¿vale? Aquí podemos ver lo que es la Catedral Gótica de Sevilla y el campanario, o la Giralda, que es el antiguo alminar, al cual se le ha adosado aquí un cuerpo posteriormente, ¿vale?, renacentista y con detalles arriba barrocos, pero esto fue obviamente una mezquita. La estructura del minarete
muy parecida a la en origen, a la que hay en Marrakech, el alminar de la mezquita de Kutubía. Y en el aspecto decorativo, pues podemos ver que en la Giralda que hay los paños de Sebca, que son estos rombos que se crean en la lacería. ¿De esto se le llama paños de Sebca o paños de rombos, es lo que significa. ¿De acuerdo? Nos aparece el arco polilobulado en cortina, debajo de este arcos polilobulados, y debajo se le ha puesto una balaustrada ya en la época renacentista, en la época cristiana posterior. Y por último vamos a ver aquí un ejemplo del arte del siglo XIII, que es la Torre del Oro, que era parte de la muralla defensiva que después se empleó para otros menesteres, pegada al Guadalquivir, como podemos ver hoy en día. Y de aquí damos el salto a lo que es el arte nazarí de Granada. Con él vamos a terminar esta exposición del arte islámico. Podemos ver aquí un esquema de lo que son las distintas dependencias de la Alhambra, ¿de acuerdo? Bueno, hay diversos patios, no los vamos a ver todos, porque vamos a hacer un repaso más o menos rápido. Entonces, pues bueno, patio de los Arrayanes o de Comares, el salón de embajadores, esta zona la vamos a ver. Vamos a ver también el patio de los Leones, con las diferentes dependencias que hay alrededor de él, el Palacio del Partal también, y después lo que se va a construir fuera de la Alhambra, Generalife, que era una almunia o una villa de recreo, por decirlo así, campestre. ¿Vale? Aquí podemos ver la torre de embajador. Bueno, este es bueno, aquí tenéis la sala del Mexuar, este es el Palacio del Partal, ¿de acuerdo? Que está pegado al patio de los Leones. Y aquí se sitúa la Alcazaba, que era la zona defensiva. Aquí vivían los soldados, estas eran las dependencias. Esta, en principio, no estaba pegada a la Alhambra, estaba por debajo y era la herramienta defensiva que tenía el sultán nazarí para protegerse. Se crea sobre la colina de la Sabica, por encima de la Alcazaba. Las puertas de acceso, como podéis ver, hay algunas más, pero bueno, la puerta del vino, la puerta de la justicia y la puerta de armas, que son las características y típicas. Como podéis ver, el alfiz con las albanegas y el arco de herradura apuntado, ¿de acuerdo? Con dovelas que cada una señala un centro diferente, y muy típico de esta decoración. Aquí entramos directamente al Palacio de Comares y aquí podéis ver, pues bueno, el patio de Comares o de los Arrayanes, ¿vale? ¿Qué estructura tiene esto? Cuando tú vas a acercarte, esta es la residencia, ¿vale? Del sultán, el soberano, del rey nazarí. Tú ves desde el fondo, obviamente, la puerta, pero no distingues lo que hay dentro. Te tienes que ir hacia los lados para poder llegar hasta aquí. Y en el momento que vas hacia un lado, pierdes la referencia y ya no enfocas. Es una manera de que entres sumiso. Estaba todo muy estudiado. Dentro del Palacio de Comares, el Mexuar, o la sala donde se reunía el gobierno, los ministros, ¿de acuerdo? Y del sultán, o bien esperaban mientras repartía justicia, porque era un poquito, hacía las dos funciones, ¿de acuerdo? Aquí el salón de embajadores, precioso también, y abigarrao la decoración, como veis, ese horror vacui, se decora todo. Otro de los palacios es el de los Leones, se llama así, porque obviamente tiene una fuente que era una antigua clepsidra, representada por leones o leonas,
y que señalaba la hora según el chorrito de agua de que león o leona salía. Y hoy en día no funciona, pero bueno, ha dejado un patio preciosista, obviamente, que está porticado y que cada lado, obviamente, nos da a salas diferentes. ¿Vale? Aquí podemos ver, bueno, la sala de los mocárabes, se llama así precisamente por esa decoración de mocárabes, ¿de acuerdo? La de los abencerrajes, también muy rica, con una cúpula con mocárabes estrellada, preciosa, la sala de dos hermanas y la sala de los reyes con este detalle que es pues, de los escasos, las escasas representaciones humanas que hay en el arte musulmán. Muy poquito. El Palacio del Partal, como veis también con su estanque, la decoración abigarrada, muy fina, ¿vale? De lacería, epigráfica, geométrica, la epigráfica, el ataurique vegetal, todos los tipos decorativos. Y damos un salto a lo que era frente de la Alhambra y extramuros, o sea, fuera de ella. Hay una villa real, o sea, ahí se iban a pasar, por decirlo así, el verano, ¿vale? La familia real, y se trata de una almunia o una villa rústica, ¿vale? Vaya, rústica, pero que ahí iban el sultán y su familia. Por lo tanto, pues bueno, había huertas y de lo que obviamente se sacaba para comer, pero también había jardines, ¿vale? Y servía de descanso a la familia real. Es muy típico los jardines del Generalife y son dignos de visitar. Y por último, para acabar esta exposición, no quería dejarlo sin hablar un poquito, ¿vale? Del agua. El agua en el mundo musulmán cumple tres objetivos: el utilitario, el que utilizamos todos; el religioso, el baño ritual para entrar a la oración limpio de cuerpo y alma, esa es su significación; y por último, el estético, y en este caso, como podéis ver, de acuerdo, el uso de agua para decorar los estanques es algo que se puede caracterizar. Obviamente tenían un buen abastecimiento entre los ríos Darro, ¿vale? y los arroyos que caen de Sierra Nevada, con lo cual pues, bueno, se puede aprovechar muy bien, ¿no? Pero es parte de toda esa decoración que hemos podido ver. Y con esto terminamos definitivamente lo que es el arte hispano-musulmán, y si tenéis alguna duda, ya sabéis, me escribís al mail y os las voy resolviendo. ¿Vale?